Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. El maestro dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a éste le abre el guarda, las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Evangelio según San Juan capítulo 10, versos 1 al 10. Nadie se puede resistir al Espíritu de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 23 de abril, año 2018. Es muy cierto que las personas han intentado resistirse al Espíritu de Dios. El mismo Esteban, antes de su martirio, le advertía a la comunidad de los judíos que su peor defecto era resistirse al Espíritu de Dios. Como decirles que las cosas no andaban bien porque se resistían a la gracia de Dios, a interpretar la vida según el Espíritu de Dios. En materia de fe y en materia de religión, es muy importante aprender esa norma de comportamiento de no resistirse al Espíritu de Dios. Y hay una buena cantidad de ocasiones en la Santa Biblia donde la palabra de Dios recomienda dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, no poner reparos al Espíritu de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, Pedro es un buen ejemplo para ver cómo las cosas pueden funcionar mejor cuando la persona se deja guiar por el Espíritu de Dios. Los apóstoles y los demás hermanos de Judea, que escucharon que los paganos habían aceptado la palabra de Dios, cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos empezaron como a reprocharle el hecho de haber entrado a comer en una casa con paganos. Pedro entonces soluciona el problema narrándoles la visión y la oración y el Espíritu de Dios. Pedro le dice que como que el Espíritu me advierte que fuera con ellos y no tuviera reparos. Es decir, la importancia que tiene si Dios concede a ellos el mismo don, dice San Pedro. Si Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu de Dios, por consiguiente, ellos el mismo don que nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo. La pregunta de San Pedro es: ¿quién soy yo para ponerle obstáculos a Dios? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para decir quién es digno o quién lo es? ¿Quién es excluido o quién no lo es? Cuando las personas se dejan guiar por el Espíritu de Dios, se acaban las diferencias y las rivalidades entre las personas. San Pablo advierte a los que viven en Galacia y les dice: ahora no hay diferencia entre judío y un gentil, entre un esclavo y una persona libre, porque todos debemos ser uno en la persona de Cristo Jesús. Carta a los Gálatas, capítulo 3. ¿Y quiénes eran los gentiles? Eran los que no se habían circuncidado, los que no practicaban la ley judía. Y toda una polémica por una sola palabra: la circuncisión, los circuncisos y los incircuncisos.
El bautismo va a presentar ese buen modelo de vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y un modelo excelente para no resistirse al buen Espíritu de Dios y a la gracia de Dios es entender en la práctica por qué Jesús es la puerta de las ovejas. Cuando Él se presenta como la puerta de las ovejas y nos hace entender que Él es la puerta de las ovejas y todos los que han venido antes de Él son ladrones y bandidos, diría el Evangelio. Las ovejas no los van a escuchar porque Él es la puerta y quien entra por esa puerta se salvará, podrá entrar, podrá salir y encontrar pasto. El ladrón no entra sino para robar y para matar y para hacer estrago. Y Él ha venido al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Qué bueno dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Jesús está vivo, Jesús está